Hola, mi nombre es Milena Báez y en esta oportunidad hablaremos de percepción. El proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. Es decir, por medio de él le es posible formarse subjetivamente un cuadro coherente y significativo del mundo físico real del cual forma parte. Así identifica, recupera y responde a la información recibida a través de los sentidos. El proceso de transmisión sensorial es el mismo en todos los sistemas sensoriales y comienza cuando los estímulos ambientales, percibidos a través de los distintos sentidos, activan los órganos receptores sensoriales convirtiéndonos en energía electroquímica, transducción sensorial o señales eléctricas, que sería el lenguaje del sistema nervioso para luego producirse la hiperpolarización del receptor sensorial. Esta información sensorial se procesa a través de un sistema de códigos o reglas que convierten atributos de un estímulo en actividad de las células nerviosas. Estos sistemas sensoriales son complejos debido a que la actividad neuronal provocada sensorialmente implica muchas regiones cerebrales diferentes. Hacemos referencia a la especialización de las zonas corticales. De este procesamiento puede decirse que filtra, abstrae e integra todo lo cual afecta al modo en que estos acontecimientos se representan en el cerebro. La corteza cerebral, al estar dividida en áreas especializadas, cada una de las cuales es responsable de un aspecto de la conciencia, va unida a los sentidos los cuales tienen partes u órganos específicos del cuerpo. Excepto el tacto, que no parece limitado a un órgano especial, son transmisores activos de información y no meros receptores pasivos de estimulación. Entonces, si la percepción es una presentación automática del mundo real en estructuras formalizadas por el procesamiento de los sistemas perceptivos, el contenido de una experiencia perceptual sería la manera en que se representa una porción del mundo, más no la totalidad. Por tanto, el conocimiento lo que va a hacer es construir una representación de la realidad de las estructuras percibidas. Esto conlleva una actividad del sujeto por desarrollar modelos y procesos que permitan la interpretación de la información. Esto lo hacemos conforme asociamos estímulos sensoriales que nos llegan a través de los sentidos, de tal manera que podemos hablar de estilos perceptivos. Percepción visual. La corteza visual, situada en el lóbulo occipital, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas corticales para contribuir a la determinación de cualquier proceso visual complejo. Es así que podemos discriminar las diferentes formas, contornos, colores, etc. de los objetos, personas y cosas, así como de las diferentes clases que presentan los símbolos lingüísticos. Su conexión con otras áreas corticales de asociación le permite una función importante en el aprendizaje perceptivo, sobre todo en el lectoescritor. Percepción auditiva. La corteza auditiva está en el lóbulo temporal. En ella, la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión y audición, mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y social. Esto hace que el área auditiva primaria relacionada con el tálamo y el sistema límbico pueda participar en el aprendizaje mediante refuerzos motivacionales, en el lenguaje y en la memoria, fruto de su relación con la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, etc. No hay, por tanto, una función unitaria, sino una participación en funciones relacionadas con las sensaciones y percepciones auditivas y visuales en el almacenamiento de la información y en el tono afectivo y emotivo de la conducta humana. Percepción gustativa y olfativa. Nuestra existencia ha sido posible por la agudeza de algunos de nuestros sentidos, como el olfato y la capacidad que hemos tenido de hallar alimento. Ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos. Esto hace que sean vitales para la supervivencia. El sentido del gusto nos proporciona una evaluación del alimento. Este se da porque a través de las yemas gustativas nos llega la información a varias zonas del cerebro, las mismas que pueden ser modificadas por la sensibilidad táctil de la boca y las sustancias que estimulan las terminaciones para el dolor. Los diversos sabores que percibe una persona son las combinaciones de las sensaciones gustativas elementales.
Las porciones olfatorias figuran entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos. Ellas nos permiten percibir ciertas sustancias químicas del aire a las que denominamos olor. A diferencia de otras neuronas, las que tienen que ver con el olfato constantemente se degeneran y son reemplazables por las células nuevas. Esto se da porque estas neuronas están siempre en contacto con el medio externo. Tanto el gusto como el olfato son importantes para la conducta. Van asociados con sentimientos o situaciones. De hecho, el olfato es uno de los que más se conecta con la memoria emocional. Percepción háptica o táctil. La corteza táctil y de comunicación multimodal, representada por el lóbulo parietal, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos táctiles, así como la relación con otras áreas secundarias y terciarias, occipitotemporo-parietales, necesarias en cualquier tipo de función simbólica táctil. El área somatosensitiva primaria se encarga de la localización específica de las sensaciones en diferentes partes del cuerpo, la capacidad de discriminar los grados críticos de presión, textura y los pesos de los objetos. El ser humano entonces, a través de este proceso, genera su propia realidad que en el caso de sufrir la persona alguna patología puede cambiar y condicionar su creencia, juicio o acción, como es el caso de aquellas que sufren enfermedades degenerativas del cerebro. Hablemos entonces de las agnosias. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Mencionemos entonces algunos tipos de agnosias. Agnosia visual. La agnosia visual es la alteración en la capacidad de reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global ni por una alteración en las áreas visuales que impiden la visión de dicho estímulo. Agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición, audiometría normal. Agnosia táctil. La agnosia táctil consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se produce en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Agnosia olfativa. La agnosia olfativa es una alteración en la capacidad para oler, pero también puede producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. Asomatognosia. La asomatognosia es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Las asomatognosias pueden afectar a una parte del esquema corporal, unilateral o esquema corporal entero, bilateral. Lo anterior concluye que la estructura cerebral, el ambiente y la mente humana nos permiten desarrollar mecanismos a través de los cuales se genera y facilita el aprendizaje. En este sentido, el proceso perceptivo permite el desarrollo de diferentes áreas cerebrales conectadas e integradas, con lo cual el sujeto puede sentir la estructura del mundo y a través del conocimiento construir una representación de él.